comentar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 6 de mayo de 2020. Esta es la Hora de la Verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. A ver, ¿qué dijéramos? ¿Se amplía la cuarentena o se abre definitivamente el país y las ciudades? Pues las ciudades, obvio, parte del país. Diríamos lo segundo, porque ya son tantas las excepciones y son tantas las aperturas que esto se abrió. Basta ver el tránsito en Bogotá. El problema no es de falta de carros, sino falta de policías que sean capaces de manejar el tránsito. Tenemos congestión como en los peores momentos. ¿Y qué pasa con la economía colombiana? Hoy hablaremos del tema con el doctor Álvaro Cámara. La economía colombiana, desde luego, que tiene el efecto del coronavirus. Ayer salió la cifra de inflación, la más baja desde el 2013, pero los alimentos subieron el 2%, que es lo único que se está comprando ahora, alimentos. 2% de aumento. ¿Qué pasa con la economía colombiana, con el déficit fiscal, con el déficit en la balanza comercial? ¿Qué va a pasar? ¿Se puede prescindir de la inteligencia militar? La respuesta la da Perogrullo. Nunca. La inteligencia militar es el elemento esencial en la operación de cualquier ejército. Ya hablaremos con un combatiente de todas las horas, John Marulanda, a preguntarle si alguna vez hizo operaciones sin inteligencia militar. La inteligencia militar es básica, es esencial. Y lo primero que tiene que hacer la inteligencia militar es saber quiénes son los enemigos, dónde están agazapados, desde dónde pueden darle un golpe al ejército o a la sociedad. Es decir, los tienen que perfilar, si es que ese es el nombre. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando con la inteligencia militar, a la que ahora sí van a investigar? Ya los condenaron, ya acabaron con ellos, acabaron con su honor, ahora los van a investigar. El mundo al revés. La Hora de la Verdad estará también en la tarde de este jueves con ustedes por vía digital, en video. Entonces vamos a acompañarlos mañana a las 6 de la tarde con las noticias más importantes del día y de la semana, en una conversación con Sergio Gel, con Demar Córdoba, con Santiago José Castro. Allí estaremos, Dios mediante. El coronavirus. Ya nos contarán lo que está pasando. Hay sitios donde esto es una tragedia. Ya se completan 70,000 muertos en los Estados Unidos. Esto es mucho más que la gente que murió de los Estados Unidos en la guerra de Corea. El bichito ha matado más estadounidenses que los coreanos, norcoreanos y que los chinos. Hay 251,000 muertos en el mundo. El petróleo está subiendo, pues ya empieza a haber alguna demanda por el petróleo porque la gente resolvió abrirse. El Imperial College dice que esa apertura le puede costar a Italia miles de muertos, muchos miles, e inclusive los calcula. ¿Qué va a pasar con la apertura? Lo cierto es que nos abrimos. En Colombia nos abrimos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Van a dejar encerrados o nos van a dejar encerrados a los viejos? Los viejos somos los únicos que no podemos salir a la calle. Pero los demás, desde los niños, los jóvenes, los que trabajan en una cosa, en otra o en nada, todos en la calle. Emergencia por el avispón asiático. Qué miedo este animal, qué miedo. Los Estados Unidos ante un nuevo desafío dicen que sería muy fácil que llegara acá y acá no tiene estación, no tiene invierno que lo pueda contrarrestar. Ese animalejo puede ser una verdadera catástrofe para el medio ambiente y para la producción agrícola en toda América. México dice que aplanó la curva del coronavirus. No sabe cuál es la curva. El señor AMLO no tiene ni idea de nada.
pero dice que aplanó la curva. Hablaremos hoy con un ilustre mexicano, amigo nuestro, el señor Ortega, el doctor Ortega, grande abogado y gran persona, para que nos cuente qué es lo que está pasando en México. José Antonio Ortega estará con nosotros. El Reino Unido supera a Italia en número de muertos. 32.313 muertos en el Reino Unido. Los que no creían mucho han tenido que poner 32.313 muertos para empezar a creer. Hong Kong es otro ejemplo. Se le vino una segunda oleada del coronavirus, estaba preparado, lo combatió y prácticamente lo tiene a raya. Hay naciones, y eso es Corea, y eso es Hong Kong, y desde luego Nueva Zelanda, que es un ejemplo para el mundo. En general, lo decíamos y hay que repetirlo, en eso hay que insistir, las naciones gobernadas por mujeres son las que han sido más eficaces en la lucha contra el coronavirus. Murió doña Rosalba de la Calle, la esposa de Humberto de la Calle. Levantamos una oración al cielo por su alma y le mandamos nuestra condolencia a toda su familia. Hospitalizada jueza de la Corte de los Estados Unidos, Ruth Ginsburg. Simplemente una infección, es lo que dice. La tragedia del Ecuador. La gente no encuentra a sus muertos. Y esa tragedia está también aquí en Manaos. Manaos, la primera escala que hacían los aviones de Avianca que iban rumbo a Río de Janeiro era en Manaos. Pues en Manaos no saben cómo enterrar a los muertos. El señor Bolsonaro ha tenido que pagar con sangre y con dolor sus palabras arrogantes. Disney World tiene sus parques cerrados y no tiene manera de mostrar en cine sus películas, está en una situación económica muy delicada. Suspendido el cobro de valorización. Y le preguntamos a la señora alcaldesa, ¿y qué pasa con el predial? El predial es para el 5 de junio, ¿y quién se lo va a pagar y cómo se lo va a pagar? Y el predial lo aumentó. En muchos barrios de Bogotá aumentó el impuesto predial. A ver, señora alcaldesa, ¿eso es razonable? ¿Eso es explicable? Cuando no hay operaciones de finca raíz, cuando las cosas no valen nada, literalmente no valen nada, ¿usted aumenta el impuesto predial? Vaya, vaya, señora alcaldesa. No tuvimos inflación en abril, 0,16%, pero aumentó el precio de los alimentos. Claro, no subieron las otras cosas porque nadie las está negociando. No hay comercio. ¿Cómo iban a subir? Agradecemos las nuevas manifestaciones de felicitación que hemos recibido por nuestros 16 años de existencia. Amigos tan queridos como Julián Alberto, bueno, no damos sus nombres, ahora tienen problemas en sus sitios, pero sí, quienes lo hicieron públicos como José Alvear, Jesús Vallejo Mejía, Eduardo Mackenzie, Elena Diospina, gracias de corazón. Fauci, el gran científico norteamericano, desmiente a Pompeo. No hay ninguna evidencia de que el coronavirus venga de un laboratorio, ninguna evidencia. Pero nos preguntamos, ¿qué evidencia hay de que venga de un murciélago? De que los chinos, tomando sopa de murciélago, qué horror, uno se horroriza de eso, le hubieran abierto espacio al coronavirus. ¿Qué evidencia hay? Del coronavirus se sabe una cosa con certeza, que se sabe muy poco o nada del coronavirus. Airbnb despide 1.900 empleados, el 25% de su fuerza laboral. No hay demanda, no hay hoteles abiertos, la gente no se está yendo para ninguna parte ni quiere irse para ninguna parte. Nueva York también abre construcción y manufacturas, lo mismo que Colombia, construcción y manufacturas. Y esto ahora, ¿quién lo maneja y quién lo controla? Estamos de las manos de Dios. ¿Cómo se va a comportar el coronavirus
con unas sociedades que resolvieron abrirse. Los estudiantes de los Estados Unidos demandan 25 universidades por no tener clases presenciales, que les devuelvan la plata. Bueno, nos parece una audacia. A ver qué dicen los jueces. Pero las universidades están prestando su servicio por los medios que están a su disposición. En la India sube el contagio, 3.900 casos nuevos en un día, y tuvieron que ponerle, esto no sabe uno si reír o llorar, un impuesto del 70% al alcohol, porque se disparó la demanda de alcohol en la India. Como la gente no podía salir a la calle, resolvió emborracharse en la casa, y subió la demanda de alcohol y le tuvieron que poner el 70% de impuesto. Otro drama. Aparecen niños con algo que se llama el síndrome de Kawasaki en Nueva York. Ya hay gente que dice que eso está íntimamente conectado con el tema del coronavirus. ¿Quién lo sabe? Por ahora nadie, solo que el síndrome de Kawasaki existe en los niños, que es un problema cardíaco que desde luego afecta también los pulmones, lo afecta todo el síndrome de Kawasaki. Alemania también se sigue abriendo, se siguen abriendo los países de Europa, se está abriendo Nueva York, se abrió Colombia definitivamente, y entonces ahora, ¿qué se viene? Estamos en las manos de Dios. En últimas, estamos en las manos de Dios. Y en Hoy en la Historia recordaremos un personaje definitivo en la Revolución Francesa, en la vida de la Francia de aquellas horas del Gran Terror, Maximiliano Robespierre. El hombre de los jacobinos, el hombre atildado, juicioso, siempre bien puesto, con una oratoria que muchos discuten, pero que transformó Francia y que es el hombre al que se le pueden imputar más crímenes en el gran terror de los meses de junio y julio de 1794 en Francia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También estamos presentes a través de Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaVerdad.com.co. Por supuesto, estamos también en las frecuencias de Radio Red de RCN, en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y se enlaza con nosotros también en la señal de Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora pueden recibir el contenido de nuestras emisiones a través de sus plataformas preferidas de podcast. Estamos principalmente en Apple Podcast, en Spotify, y bueno, son 9 las plataformas que tienen a su disposición para sintonizarnos, para escuchar el contenido de nuestras emisiones en diferido. No olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad, o también pueden hacerlo a través de Instagram. Allí nuestra cuenta es @La Hora de la Verdad oficial, o a través de Facebook, en donde siempre estamos también pendientes de sus opiniones y de sus comentarios. En Colombia son las 6 de la mañana, 13 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Aprovecha el tiempo para compartir en familia, para leer, para cocinar, para descansar, pero sobre todo para escuchar La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, de 6 a 10 de la mañana por Radio Red de RCN. El corazón partido que tenemos nosotros por la humanidad entera. Con esta canción de Alejandro Sanz saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Como se esperaba, el presidente de la República, Iván Duque, anunció ayer la extensión del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo, y esto se hace en momentos en que contagios siguen en aumento, disparada podríamos decir, pues ayer la cifra de nuevos casos de COVID-19 fue de 640. La cifra más alta intradía desde que se lleva la cuenta, desde que se metió la pandemia a Colombia, y que también sigue aumentando
en el número de muertos. También ayer la cifra más alta intradía de muertos, con un número de 20 fallecidos. Así pues que en medio de este panorama se alarga el confinamiento, pero se relajan algunas medidas y se relajan algunos municipios. El presidente Duque anunció que los municipios en donde no haya casos de COVID-19 podrán reabrir la vida productiva a partir del 11 de mayo, eso sí, previa solicitud de autorización por parte de los alcaldes municipales al Ministerio del Interior. Y eso sí, continúan también en esos municipios las prohibiciones de aglomeraciones, continúa prohibido el funcionamiento de discotecas, los restaurantes solo podrán estar habilitados para recoger la comida o para hacer domicilios, y se mantiene la prohibición de aglomeraciones para eventos culturales y deportivos allí. Y bueno, en medio del relajamiento de las medidas, a pesar de la extensión del confinamiento, pues el presidente anuncia, por ejemplo, también un espacio para los niños, para que puedan salir los niños media hora al día, una medida que se adoptará a partir del 11 de mayo y que permitirá que los niños entre los 6 y los 17 años puedan salir 3 veces a la semana, media hora al día y en compañía de un adulto. Obviamente el presidente dice que es una medida que se toma pensando en que los niños llevan mucho tiempo en sus casas y que pues muchos quieren tener un espacio en el día para poder recibir un poco de luz del sol. Y bueno, se ha hecho este protocolo para que los niños entre los 6 y los 17 años puedan salir un rato al día. La situación en Bogotá muy complicada. Nos llegan reportes a nuestras casas sobre cómo la gente pues está desbordada en las calles de la capital del país. Parece que en Bogotá no se le está haciendo demasiado caso a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Se ven aglomeraciones, se ve mucho tráfico en las calles, se ve incluso la presencia de vendedores ambulantes en algunos sectores del norte de la capital del país. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque lo cierto es que empieza a relajarse el confinamiento, cada uno empieza a buscar una excusa para salir, y en Bogotá, sobre todo en Bogotá, pues la cosa no está fácil y hay muchísima gente saliendo a la calle a pesar de que se extiende el aislamiento preventivo obligatorio. Pues bien, a eso le seguiremos mucho la pista, vamos a ver cómo se adoptan estas medidas y estaremos muy pendientes y contándole a todos nuestros oyentes cómo avanza pues esta contención del virus, que de nuevo deja una cifra de más de 600 contagiados ayer, la cifra más alta desde que se lleva la cuenta, es decir, desde comienzos de marzo. Sí, señor, en el momento en que sube la curva, va en ascenso, en contagiados y en muertos, abrimos, porque lo cierto es que abrimos, no nos digamos mentiras. ¿Quién controla eso? Que los niños salgan media hora, ¿quién les mide la media hora? Pues, no hay quien mida la media hora. Los niños van a salir a la calle. Si es que los padres tienen la osadía de dejarlos salir. Esa es otra cosa, ¿no? Que la gente se impondrá la cuarentena, ella por su cuenta, para resguardarse de esta cosa espantosa que es el coronavirus. En todo caso, ¿abrimos o cerramos? ¿Cuál fue la decisión final? En nuestro parecer fue la de abrir. Entonces, estamos abiertos, no hay quien controle esa apertura, ni es posible controlarla, queda en las manos de cada uno y en la decisión responsable de cada uno de quedarse en su casa y de defenderse. Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Pues continúa la carrera científica para encontrar algo que detenga esta pandemia del coronavirus, queridos amigos. Y hay más de 100 equipos de investigación buscando la vacuna, de los cuales 12 ya están experimentando en humanos. Esa es la buena noticia. Israel anunció que desarrolló un anticuerpo que ataca al virus en los enfermos y lo neutraliza. Y el ministro de Defensa de Israel dijo que ya están preparando el registro y van a contactar a farmacéuticas para producirlo a escala comercial. No sé si es que están siendo muy optimistas, pero bueno, es una noticia positiva. Y por otro lado, la gigante farmacéutica Pfizer comienza ensayos clínicos en humanos y dice la empresa que la vacuna podría estar lista para septiembre. La vacuna lleva el código genético conocido como mensajero RNA y busca reprogramar el patógeno en lugar de manipularlo. Ya la vacuna fue administrada a voluntarios jóvenes y sanos en Estados Unidos. Pero la mala noticia
que siempre suele pasar, hay una buena y otra mala, es que ya está confirmado que apareció una nueva cepa del coronavirus mucho más contagiosa que la original. Los científicos confirmaron que algunas cepas que precisamente llegaron a Europa y después a Estados Unidos podrían ser hasta 270 veces más virulentas que las de China, donde se originó la pandemia. De modo que la nueva cepa no solo es más contagiosa, sino que es la predominante en este momento en el mundo. Y esto preocupa porque si el virus sigue sufriendo mutaciones, pues se complica la carrera desesperada por encontrar vacunas y tratamientos. En definitiva, sabemos mucho, como usted dijo, doctor Londoño, al inicio del programa, y no sabemos nada de este tema del coronavirus, porque es mucha la información y cada día cambia, ¿no? Y por último, y como dice un refrán, hay por ahí un dicho, más que un refrán, que dice, éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Aparece ahora una avispa, mejor dicho, un avispón. Se llama el avispón asesino, que asesina abejas y tiene un potente veneno que también ha llegado a matar a más de 50 personas en Japón, por ejemplo, el año pasado. Y ese avispón ya llegó a los Estados Unidos. Parece como de ciencia ficción, de película de ciencia ficción, ¿no les parece? Sí nos parece. Todo esto es de ciencia ficción, el avispón, y que se puede venir para Sudamérica facilísimo, donde tendría la ventaja de no encontrar invierno, que es una época en que difícilmente sobrevive el avispón. Aquí no hay invierno. Listos para el avispón era lo que nos faltaba. Dios nos tenga de su mano. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Desde principios del mes de abril escuchamos a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, hablando del decreto de excarcelación para ser aplicado a unos 4.000 personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios. Y en este momento, oigan cifras, al 14 de abril que se expidió el decreto 546, solo han quedado en evidencia la improvisación con un decreto que aún no muestra que sea eficiente y efectivo para trabajar el hacinamiento o para por lo menos bajarlo en las cárceles del país. Lo más aterrador es que, de acuerdo con un reciente informe que tenemos en nuestras manos, solamente hasta ayer 236 personas habían salido de prisión por el decreto 546, que estableció una serie de condiciones de los que podían salir de prisión. De acuerdo con informes del IMPEC, durante el mes pasado salieron de las prisiones 4.521 personas y de ellas solo 236 lo hicieron gracias al decreto de excarcelación que expidió el Ministerio de Justicia, mientras que la mayoría, 4.314, lo hicieron por medidas contempladas en la ley, tales como la pena cumplida o el cumplimiento de las 3/5 partes de la pena, entre otras. Y es que la pequeña reducción en hacinamiento no pasa del 5,59%, porque estas liberaciones dejan los cupos libres en las prisiones, pues todo capturado se mantiene en celdas, en estaciones de policía y de URI para evitar temas de contagio en establecimiento penitenciario. Y es donde nos llama la atención, como si acaso alguien en una URI no pudiera contagiar al resto, donde se reportan a este momento hacinamiento también en estos lugares transitorios de prisión. No hay duda que las normas ordinarias, doctor Fernando, han sido más eficaces que el mismo decreto de la ministra Margarita Cabello. A cifras de esta semana, el IMPEC había radicado ante los jueces 1.454 solicitudes de beneficio por el decreto de excarcelación. De estas, 268 ya fueron aprobadas y 198 han sido negadas, lo mismo que 988 siguen en estudio en los despachos judiciales. Hay medidas que solo pueden quedar en la intención, como esta, creo yo, doctor Fernando, pues de 80.000 cupos que hay en el país, en las cárceles, tenemos 123.000 presos, y de esos pues tenemos un hacinamiento que nos da los cerca de 40.000 personas. Y a esas 40.000 personas réstele usted entonces los que han logrado recuperar la libertad en virtud del decreto, 236. Pero si quiere ser más optimista, restre los 4.314 que han logrado salir de las cárceles en el último mes. Nada, definitivamente nada. Yo simplemente recuerdo aquel viejo decir popular: el infierno, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Buenas intenciones para escarcelar no sé cuánta gente. Se hablaba de 40.000, se hablaba de 10.000, se hablaba de 4.000. Vamos en 200. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es que
hacer el ensayo de entregarle el Ministerio de Justicia a personas que no tienen ni idea de esta materia, ni voluntad de aprender, ni capacidad para aprender, ni para ejecutar, a veces no pasa de ser una audacia. Bueno, entonces nos vamos con Santiago José Castro. ¿Qué nos cuenta? Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para todos los compañeros en la mesa y para los oyentes de la hora de la verdad. El déficit fiscal en Colombia llegaría al 6,1% y el gobierno ha sido autorizado por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal para aumentar la deuda pública este año. Se trata de promover cuanto antes políticas contracíclicas y poder enfrentar esta difícil coyuntura garantizando suficiente liquidez en la economía, protegiendo a las empresas y evitando así que se pierdan más empleos. De hecho, el Ministerio de Hacienda afirmó que se busca girar al menos 2 billones de pesos mensuales para asumir una parte de la nómina de las pequeñas y medianas empresas. De manera que la propuesta de FENALCO de un pago tripartito ya tiene 2 partes comprometidas: las empresas y el gobierno nacional. Ojalá los sindicatos asuman su parte y respalden a la mayoría de los trabajadores en Colombia que siguen perdiendo empleos porque sencillamente no hay o no habrá cómo pagarles. Colombia, en efecto, tiene una posición mucho mejor que la de otros países de la región para enfrentar la crisis del COVID-19. Sin embargo, esto no debe dar pie para un proceso de estatización. Muchos lo piden, doctor Fernando. Lo han pedido siempre. Lo lograron en Argentina, lo lograron en Venezuela, lo lograron en su momento en el Ecuador. Es claro que ese no es el camino. En un momento tan difícil, llegar a un déficit fiscal de 6,1% e incrementar la deuda externa al 50% del PIB, con la mayor parte en deuda pública, todavía no es un camino de no retorno. Hay que exigir, sí, que sean medidas transitorias y que no nos pase la del 1, 2, 3 y 4 por mil, la medida transitoria que ya afecta a 2 generaciones en Colombia. Lloverán críticas, doctor Fernando, y demandas de algunos sectores que quieren que ahora todos los avances se tiren por la borda. Piden acabar la Ley 100, pero nos envidian en otros países de la región por el sistema de seguridad social que tenemos. Piden que el Estado empiece en adelante a gastar más, pero olvidan que Colombia recibe la inversión de todos los que salen de Argentina, salieron de Ecuador, empiezan a salir de Chile y no volverán por lo pronto a Venezuela por las condiciones que ofrece con todo y lo regular. Hay un rumbo trazado, doctor Fernando, cosa que no pueden decir muchos países en América Latina. No es momento de retroceder o de emular modelos fallidos. Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos, dice Santiago José Castro, y tiene toda la razón. Lo cierto es que estamos aumentando la deuda externa y la deuda interna del país en proporciones muy serias, en proporciones muy altas. Amanecerá y veremos. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La Unión Ciclística Internacional dio a conocer ayer el calendario oficial World Tour para lo que resta 2020. Comenzará el 1 de agosto y finalizará el 31 de octubre con las 3 grandes incluidas. El Tour de Francia será la primera de ellas, comenzará el 29 de agosto y finalizará el 20 de septiembre. El Giro de Italia se correrá del 3 al 25 de octubre y la Vuelta a España, que solo tendrá 18 etapas y no 21 como acostumbra, irá del 20 de octubre al 8 de noviembre. Significando esto, doctor Londoño, que los que corran el Giro no podrán estar en la Vuelta ya que coinciden en 5 días en el calendario. También se confirmó que serán 22 equipos, cada uno con 8 corredores. De esta forma rechazaron la solicitud de la Asociación de Corredores que había planteado invitar a 2 equipos más para equilibrar un poco los efectos económicos de la pandemia. La fecha de los mundiales no varía, se disputará del 20 al 27 de septiembre en Suiza. Este evento comienza exactamente el mismo día que termina el Tour de Francia. Para terminar, este calendario va a estar tan atropellado que el 25 de octubre será el día del ciclismo. Ese día se corre la etapa final del Giro de Italia, o sea, la última etapa. Ese mismo día se corre la París-Roubaix y también la etapa de la Vuelta a España que sube al Tourmalet. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muy bien, estas son noticias de la mañana y en un minuto estaremos con alguien que sí sabe del tema de la inteligencia militar. Andrés Úsuga estará con nosotros en un minuto.